Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Quisiera que trajéramos a memoria o a reflexión una palabra de Dios eh, ya escrita en el libro de Génesis, capítulo 15. Habla acerca de la vida de Abraham. He estado estudiando acerca de este hombre un poco en estos capítulos y Dios me edificó notando tres aspectos de la vida de Abraham y quisiera que los meditáramos. Hablan acerca de las batallas que Abraham tuvo en su fe, tuvo en su vida personal. Eh, Leyendo este capítulo nos vamos a dar cuenta que Abraham fue una persona que aprendió en el Señor. A Abraham se le llama el padre de la fe, pero cuando leemos esto nos damos cuenta que Abraham no nació con la fe, él aprendió, es un don de Dios, y que otras cosas o otras virtudes de la vida de este gran hombre puedan ayudarnos y puedan edificarnos. Así es que le he puesto por título a esta palabra duelo de titanes. Todo cristiano tiene sus luchas, todo cristiano tiene sus peleas en la fe, en el interior, y yo creo que en la palabra de Dios hay muchos, o hubo muchos titanes que pelearon y podemos aprender de ellos, y una de ellas es la vida de Abraham. Capítulo 15 de Génesis, verso 1 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo primero que noto aquí es que cuando Dios le habla a Abraham, Dios le habla y le dice: no temas, no temas, Abraham. Y es que el temor es algo muy común en la vida de las personas y en la vida de los hijos de Dios, el temor. Yo creo que esa fue la primera gran lucha de Abraham, el temor. Cuando tiene el encuentro con Dios, cuando Dios le habla a Abraham, lo primero que Dios le habla a Abraham, le dice: no tengas temor, Abraham. El miedo es algo muy triste, el miedo es algo que esclaviza, el temor es algo pues feo en la vida del ser humano, y Abraham lo tenía. Y Dios le dice: no quiero que tengas temor, no quiero que vivas con miedo, Abraham. Y era algo que Abraham tenía que vencer, era una lucha que él tenía en su interior para vencer. En los capítulos anteriores ya Abraham había tenido sus batallas espirituales. Tal vez cuando Dios le habla primero a Abraham, en el capítulo 12, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo creo que Abraham tuvo luchas en su interior por el temor a dejar a su tierra, dejar a su parentela. Después, cuando llega a la tierra de promesa, yo pienso que también le invadieron temores cuando llega el hambre a esa tierra y tiene que descender a Egipto, dice la palabra, y Dios le guardó, le guardó la vida de morir en manos del faraón por causa de su esposa. Y todas esas cosas yo creo que a Abraham le llenaron de temor, o había temor en su corazón cuando los pastores de Lot y de él tienen altercado y se dan cuenta que no pueden estar más juntos y se separan, y Lot escoge la mejor tierra, la llanura, y Abraham escoge las montañas. Después dice la palabra de Dios que viene la lucha con aquellos reyes en los que Abraham pelea para rescatar a Lot. Y después de haber tenido toda esta lucha aquí en el capítulo 15, dice que viene esta palabra a Abraham, y Dios le dice, lo primero que le dice: no temas, Abraham. Esto nos quiere decir que aún después de librar batallas y tener victorias, Abraham tenía temores. No necesariamente las victorias quieren decir que disipan el temor en la vida de las personas. Abraham ya había vencido, había dejado Ur de los caldeos, había vencido con Faraón, había sido librado, había vencido a estos reyes que tenían a su
sobrino, a su primo, perdón, y dice que en su corazón había temor, porque cuando Dios le visita, dice: Abraham, no quiero que tengas miedo. Quiero que disipes ese temor, quiero que no tengas miedo. Y hoy en día, hermanos, una de las cosas más grandes que tenemos que quitar de nuestra vida es el temor. Hoy en día mucha gente vive con miedo, vive con temor, y una de las cosas que este mundo usa es el temor. Es el miedo a las personas. Mucha gente tiene miedo de salir, mucha gente tiene miedo de morir, mucha gente tiene miedo de comer, tiene miedo de muchas cosas, y es triste cuando la gente vive con temor. Y lo primero que Dios le dice a Abraham, le dice: no quiero que tengas temor, Abraham. Quiero que tú vivas sin miedo. Y eso que yo creo que es una palabra para nuestras vidas, para poder vivir sin miedo y sin temor. Éxodo capítulo 20, capítulo 20, verso 20, dice la palabra de Dios que cuando Dios le habla a Moisés y le da las tablas de la ley y de los mandamientos, dice la palabra que el pueblo tuvo miedo. Dice que tuvo temor porque pues fue algo espectacular ahí en medio del monte, que había truenos y rayos, y humeaba aquel monte donde estaba Moisés con Dios. Y dice la Biblia que el pueblo cuando vio aquello tuvo miedo, tuvo temor, y Moisés habla con el pueblo y les dice: no tengan temor, porque Dios ha descendido, dice, para probar nuestros corazones, para que el temor de Dios esté delante de nosotros. Pero el temor de ese pueblo era un temor diferente al que tenía Abraham. Abraham tenía un temor de inseguridad en cuanto a lo que iba a acontecer, que iba a pasar con su vida. Y viene una palabra de Dios para disipar ese temor en la vida de Abraham. Pero aquí nos damos cuenta que el temor en la vida de las personas cuando rodeaban aquel monte y que Moisés estaba ahí era un temor diferente. Era un temor parecido al que encontramos en Génesis capítulo 3, verso 10, cuando Adán y Eva escuchan la voz de Dios en el huerto. Y dice este verso, Génesis 3:10, dice que cuando escuchan la voz de Dios en el huerto, tienen temor y se esconden. Entonces es algo irónico esconderse de Dios y tenerle miedo. Pero no era el temor reverente a Dios que ellos tenían, sino el temor que ellos tenían era porque en sus vidas había pecado. En sus vidas había algo que no estaba bien. Y la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor de Dios echa afuera el temor. Juan nos dice que el perfecto amor, la primera carta de Juan capítulo 4, verso 17 al 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, que donde está el amor de Dios no hay temor. Entonces, lo que yo veo aquí que, por ejemplo, en el caso de la vida de las personas que rodeaban el monte, en el caso de Moisés y en el caso de Adán y Eva, era una cuestión de pecado que había en sus vidas. El temor era algo así como el hábitat del pecado. Es algo así como cuando un bebé se está gestando, es necesario que esté dentro de una placenta, que esté dentro rodeado de un líquido amniótico y que lo protege, que lo cuide, y aquel bebé que se está gestando en el vientre de una madre, pues se siente seguro, se siente protegido, se siente proveído, está siendo provisto, perdón. Y la palabra de Dios aquí, cuando aquellos hombres se esconden y tienen temor, es porque algo había en sus corazones. Y yo creo que el temor es como el hábitat donde el pecado se puede reproducir. Es donde el pecado puede prosperar, es donde el pecado puede crecer. Es el lugar ideal que el enemigo usa para que el pecado florezca en la vida de las personas. Por eso cuando Dios le habla a Abraham
Y le dice, no quiero que tengas temor, porque cuando hay temor es muy probable que haya pecado. Porque el temor favorece al pecado, da las facilidades para el pecado, para que el pecado esté ahí presente. Entonces, lo que primero Dios le habla a Abraham, le dice, quiero que disipes todo el temor. Es algo así como, no sé, se me viene a la mente cuando aquellos niños se contagian de piojos en la primaria. Y es que en verdad, si se tiene el cabello abundante y no hay una higiene correcta, pues pueden que aquellos animalitos, aquellos bichos lleguen a la cabeza a habitarla. Pero si no hay cabello, tampoco hay aquella plaga. Nunca yo he visto una persona calva con piojos, nunca he visto una persona sin cabello con esta plaga. Porque los cabellos aumentan la plaga. Entonces yo veo aquí que el temor en la vida de Abraham era algo que iba a favorecer un pecado. Cuando aquellos hombres escuchan que la montaña está humeante, que hay rayos, que hay truenos, tuvieron miedo, pero no tuvieron miedo de lo que estaba pasando, sino había algo en sus corazones que no estaba limpio, algo que no estaba correcto, y eso era lo que los traía evidencia, el temor en la vida de ellos. Josué capítulo 10, verso 8, Dios le habla a la vida de Josué y le dice, el Señor le dice a Josué, no tengas temor de ellos. Josué era una persona, al igual que Abraham, al igual que el pueblo, tenía temor. En algún momento en su vida tuvo temor, y es que dice la palabra de Dios que le habló Gabaón, que eran amigos de Josué, y le dicen, ven y defiéndenos, porque hay 5 reyes amorreos que se han unido y quieren destruir nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que se levanta Josué con su ejército y va a defender a Gabaón. Pero cuando él va, Josué, yo lo veo que él ya va derrotado porque lleva temor en su corazón. Cuando Josué va a enfrentarlos, él no sabe qué va a pasar, hay incertidumbre en su vida. Y prácticamente Josué, por cuanto hay temor en su corazón, había derrota en su corazón. En la vida de Josué no había aquella victoria, aquella fe, sino que cuando recibe la palabra de Dios y le dice, no tengas temor, Josué, es porque había temor en su corazón. Es porque Dios viene en su auxilio y lo está viendo derrotado ya, sin haber peleado, sin haberse enfrentado todavía con aquellos reyes. Entonces Josué tenía que vencer primero la batalla en su corazón por el temor antes de ir a pelear con aquellos reyes. Y esta palabra que Dios le da a Josué le dice, levántate, esfuérzate, tú los vas a vencer. Eran 5 reyes y dice la palabra de Dios que Josué disipó el temor en su corazón, confió en el Señor y se va a la pelea. Y dice la palabra de Dios que cuando va a la pelea, llega decidido a pelear en Gabaón por este pueblo. Y dice la palabra de Dios que sucede algo que no está registrado en ninguna parte de la Biblia. Josué llega y dice la palabra de Dios que el día terminaba y le ordena al sol que se detenga y le ordena a la luna que se detenga. Y le dice, tú sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Porque él necesitaba más luz para poder vencer a sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que él tuvo esa autoridad, tuvo ese respaldo de Dios para poder hacer ese gran milagro, único en toda la Biblia. Un milagro en el que da una palabra y el sol se detiene y se detiene la luna. Pero vemos un hombre que ha disipado el temor. Es un hombre que ya no tiene temor. Al igual que en la vida de Abraham, Dios le habló a Josué y le dice, quiero que disipes el temor, quiero que el temor no sea parte de tu vida, quiero que no vivas en miedo, que no vivas con temor. Yo creo que es un tiempo, hermano, en el que el enemigo se ha valido del miedo y del temor para hacer creer muchas cosas que no son así. Yo creo en la prudencia,
Yo creo en que podemos ser sensatos en este tiempo. No se trata de poner a prueba a Dios, pero no es correcto que uno viva con miedo o viva con temor. Miedo a salir, miedo a trabajar, miedo a convivir, miedo a hacer muchas cosas, no es correcto. Tal vez uno pueda tener prudencia y pueda tener cuidado en hacer estas cosas, pero no debemos de tener miedo o temor. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Josué, Dios le habla al pueblo y les dice, no tengan miedo. Yo no quiero que tengan temor, porque el temor es algo que es como el atrio para el pecado. Es algo en el cual el enemigo sabe gobernar muy bien, es algo en el que el enemigo se mueve y sabe que puede gobernar la vida de las personas. Así es que la primera batalla que yo veo que tiene este hombre Abraham es en su corazón, y es el miedo. Abraham tenía inseguridades, tenía temores, y Dios le habla y le dice, no quiero que tengas miedo, no quiero que temas, Abraham. Quiero que confíes en mí, quiero que vivas en la confianza, en una relación con el Padre, de tal manera que Él pudiera disipar todo temor. Yo creo que en este tiempo podemos vivir sin temor. Como dice Juan, que el perfecto amor de nuestro Padre puede echar fuera el temor y podamos tener la paz del Señor. Es hermoso vivir en la paz de Dios, en la voluntad de Dios, en esa tranquilidad que solamente su presencia nos da. Otra de las batallas que tuvo Abraham fue la fe. Génesis capítulo 15, verso 6, dice que Abraham le creyó a Dios. Simple y sencillamente, Abraham le creyó a Dios. Se habla en la palabra de Dios de Abraham como el padre de la fe, como un hombre pionero en la fe, como un hombre que confió plenamente en Dios y es un ejemplo a seguir en cuanto a la fe. Pero dice la palabra de Dios que Abraham aprendió a tener fe en el Señor. Abraham era un hombre común, era un hombre sujeto a necesidades como todos nosotros. Abraham no era un superhombre. Abraham no tenía algo normal, no estaba dotado de algo extraterrestre o algo así, no tenía un poder sobrenatural. Abraham era un hombre común que quería agradar a Dios y tenía una relación personal con Dios. Así es que en su vida él empezó a creerle a Dios. Él le creía a Dios en lo que el Señor quería para su vida. En Génesis capítulo 22 sabemos que Abraham tiene otra lucha de las más grandes y épicas. Cuando Dios le habla y le dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac, que lo tiene que llevar a aquel monte y darlo en sacrificio. Y es sorprendente cómo Abraham, sin titubear, prepara aquellos asnos, echa la leña y prepara a su hijo y lo lleva a aquel monte sin replicar, sin poner peros. Simplemente obedece a Dios. Y cuando él lo hace porque era una persona que le creía a Dios. Aparentemente era un homicidio prácticamente, el llevar a su hijo y ponerlo en un altar y sacrificarlo ante el Señor. Pero él sabía en su corazón que no era así, que Dios iba a proveer algo. Es decir, Abraham le creyó a Dios. Y él tiene esta victoria en este capítulo 22 porque él aprendió a creerle a Dios desde el capítulo 15. En tener una relación con Dios, en tener un compañerismo con Dios, Abraham aprendió a desarrollar su fe, a creerle a Él. Y eso le ayudó a Abraham para cuando llegó el tiempo de aquellas grandes batallas, de aquellas grandes luchas, él podía ir confiado, porque él ya sabía que ya había vencido. Y había vencido en su corazón. Antes, hermano, de librar grandes luchas, en algún lugar, tal vez en una familia, librar una lucha en la iglesia, librar una lucha
no sé, en el trabajo, en muchos lugares. Yo creo que las luchas primero se libran interiormente, se libran en el corazón. Antes de que Abraham luchara y tuviera esta gran batalla, él luchó en su corazón primero para disipar el temor y segundo para aprender a confiar en Dios. Era un hombre que podía confiar en Dios sin ningún problema. El Salmo capítulo 27, verso 13 nos habla de David, y David expresa estas palabras y dice: hubiese yo desmayado si no creyera que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David dice: yo no hubiese salido adelante, yo no hubiese prosperado, y si hubiese yo desmayado, si no hubiese creído a Dios. David fue un hombre que le creyó a Dios, y David tuvo muchas victorias. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Samuel, y vemos las victorias de David, las hazañas de David, nos damos cuenta de que él, antes de tener todas aquellas hazañas, tuvo sus luchas personales para creerle a Dios. En el capítulo 17 se encuentra la batalla más épica de David y Goliat. Se presenta ante un gigante que lo doblaba o lo triplicaba en muchas cosas, en experiencia, en fuerza, en armas, en muchísimas cosas. Pero David se para frente a aquel gigante con fe, porque él sabe que había creído en el Señor. Entonces el haber creído, el haber ya luchado en su corazón por creerle a Dios, y el haber aprendido a creer, el haber tenido fe en su corazón, le hace tener una victoria frente a Goliat. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la fe es por el oír y el oír es por la palabra. El hábitat de la fe es la palabra de Dios. Es decir, nosotros podemos desarrollar una fe en el hábitat de la palabra. Si la palabra de Dios está en nuestros corazones, podemos tener una fe que florezca. Yo les decía que en lo personal, yo creo que, de acuerdo a Juan capítulo 4, del verso 17 al 18, que el temor es un hábitat natural del pecado. Una vida donde hay temor o donde abunda el temor, es muy común que pueda haber pecado. Y donde está la palabra de Dios, donde está el oír de la palabra de Dios, es muy común que esa vida tenga fe. Si nosotros estamos en ese hábitat o en esa sintonía en la palabra, nuestra fe es edificada, nuestra fe es fortalecida, la fe es nutrida en la palabra de Dios, así como lo fue en la vida de Abraham, de David y de muchos otros hombres. Ellos, antes de presentarse en la batalla, antes de tener aquellas grandes victorias, ellos tuvieron sus luchas personales, sus luchas interiores, y esas luchas fueron las que, al ganar esas luchas, fueron las que le dieron la victoria al exponerse en aquellos momentos ante ejércitos y ante personas. La tercera lucha que yo veo en la vida de Abraham, y con esto termino, es la obediencia. Abraham aprendió o tenía presente de que tenía que disipar el temor de su vida. Abraham venció y pudo creerle a Dios, aprendió a creerle al Señor, y Abraham aprendió a obedecer a Dios. Génesis capítulo 12, del verso 3 al 4, dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo. Dice la palabra de Dios que Abraham, cuando le cree a Dios, acciona a Dios y obedece. Es decir, Abraham fue obediente a lo que Dios le decía. Una de las luchas que tenemos o que tienen los cristianos es la obediencia. No solamente el temor, no solamente es la fe, sino es la obediencia. Aun cuando uno es hijo de Dios, aun cuando uno es militante en la fe, muchas veces le cuesta ser obediente.
Muchas de las veces nos cuesta sacar afuera el temor, retirarlo de nuestras vidas. En ocasiones buscamos ahí en lo profundo de nuestro corazón fe porque son batallas personales que uno tiene. Y la obediencia fue una de las batallas que tuvo Abraham. No fue un hombre que le nacía así la obediencia en su corazón y su corazón se desbordaba de tanta obediencia que había en su vida. No, no es así. Abraham aprendió a ser obediente a Dios. Y hay algo que nos pueda dar luz sobre la obediencia de Abraham, y es que en Génesis capítulo 12, verso 7 dice que estando él en Siquem, dice, y Abraham edificó un altar a Jehová. En Génesis capítulo 12, verso 8 dice que estando en Betel, Abraham edificó un altar a Dios y adoró a Dios. Génesis capítulo 12, verso 4, que estando de nuevo en Betel cuando sale de Egipto, regresa de nuevo al mismo lugar, al mismo altar que él había edificado y adora a Dios de nuevo. En Génesis capítulo 13, verso 18 dice que estando en Mamre, en Hebrón, ahí edifica otro altar a Jehová y adora a Dios. Es decir, nos damos cuenta en la vida de Abraham que él era algo muy común y cotidiano levantar altares al Señor cuando él caminaba delante de Dios. Y cuando él tiene esta costumbre o él tiene este hábito de levantar altares y adorar a Dios, nos damos cuenta que cuando él adoraba a Dios, cuando él hacía un altar, Dios respondía, y él fue un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Cuando él aprendió a escuchar la voz de Dios, entonces él pudo obedecer a Dios. Algo que tenía en la vida de Abraham era que él adoraba a Dios. Tenía una comunión personal con Dios, y una persona que escucha a Dios aprende a obedecerlo. Tal vez no obedeció así de buenas a primeras, sino que fue algo que Abraham tuvo que aprender y tuvo que desarrollar. Dice la palabra de Dios que a donde quiera que él iba y caminaba y emprendía algo nuevo, Abraham edificaba un altar, era guiado por Dios. Y la presencia de Dios estaba en su vida y Dios le bendecía. Génesis capítulo 13, verso 2, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Una de las cosas que Abraham descubrió en la obediencia es que la obediencia trae recompensa. Algo que pudo motivar el corazón de Abraham fue de que la obediencia traía recompensa a su vida. Hay algo que se dio cuenta él al esforzarse a tener esa lucha espiritual o esa lucha personal en obedecer a Dios o no obedecerlo. Cuando él se da cuenta de que Dios recompensaba a las personas obedientes, él se empieza a esforzar por ser obediente. ¿Quién no se va a esforzar para ser bendecido? Una persona que descubre o que se entera o que sabe que Dios recompensa a las personas que son obedientes, pues somos motivados a ser obedientes. Abraham se empezó a dar cuenta en su vida personal y en la vida que le rodeaba de que Dios le estaba bendiciendo porque él era obediente. En algún momento él se sentó y se puso a pensar, bueno, hago todas las cosas igual que todos, pero no todos tienen las mismas cosas. Veo que Dios me bendice más, veo que Dios me favorece más. Lot escogió la mejor parte de la tierra, los ríos, la tierra más regada, más fertilizada. Yo agarré el lugar más opuesto y me he dado cuenta que soy más bendecido que mi primo Lot. De alguna manera él se empezó a dar cuenta de que la obediencia le daba victorias en el campo y en su vida económica, en su vida personal, en su vida familiar. Entonces, cuando nos damos cuenta, hermanos, de que esas luchas espirituales se libran en el corazón, se libran en nuestra alma, para poder tener la victoria acá afuera. Abraham, cuando se paraba frente a su gente y hablaba, y cuando la gente lo miraba, decía, ¿cómo es que este hombre tiene grandes victorias? ¿Y cómo es que Dios lo favorece? Es porque Abraham había aprendido a ser obediente. Una persona que es obediente es bendecida por Dios. Termino leyéndoles Deuteronomio capítulo 28 del verso 1
al 14 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito es el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y tu salir. Jehová derrotará tus enemigos para que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confiará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo juró, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que su nombre es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a su tiempo, y bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios le habla al pueblo y le dice: quiero que seas obediente. Quiero que obedezcas, y cuando obedezcas vas a ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Abraham fue una persona que tuvo muchas batallas, tuvo muchas luchas. David, Moisés y todos esos grandes hombres de la palabra de Dios que son un ejemplo a seguir en nuestras vidas, que se pararon frente a gigantes, que se pararon ante grandes ejércitos y Dios les respaldó. Fueron personas que aprendieron a ganar sus batallas y sus luchas personalmente. Personas que antes de presentarse en esas batallas tuvieron que vencer su temor. Tuvieron que rendirse a Dios y disipar todo temor en su corazón y tomar fuerzas en Dios. Y entonces las victorias se daban. Fueron personas que le creyeron a Dios primero. David no iba a ir a cometer un suicidio, a pararse frente a un gran gigante y retarlo a una gran lucha, si él no creyese primero que podía derrotarlo. David tuvo que vencer en su corazón primero, en una vida personal, la fe. Tuvo que levantarse en esa victoria. Y por último, igual la obediencia. Abraham, nos damos cuenta que fue un hombre que aprendió a obedecer a Dios. Yo creo, hermano, que si nosotros somos titanes que vencen el temor, que vencen en la fe y que vencen en la obediencia, yo creo que podemos vencer grandes batallas, ser victoriosos en muchas áreas de nuestra vida, porque hemos vencido primero en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios, al disipar estas cosas que cuando Dios le habla a Abraham y le dice: quiero que quites esto delante de ti y que venzas para que seas prosperado. Dios les bendiga en esta tarde, hermano.